Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y en el vídeo de hoy vamos a tratar un tema que me parece que a estas alturas del canal debería ser más que obvio, pero aún sigo viendo comentarios del estilo es que mi ex se preocupaba por mí, o me llegan mensajes con preguntas del tipo seguro que no son empáticos. Y por ello creo que es muy necesario que aclaremos este tema y es reafirmar que los narcisistas no tienen empatía. Bueno, lo primero de todo es que tenemos que ver y definir qué es la empatía. Pues bien, la empatía es una habilidad básica que forma parte de la inteligencia emocional y que favorece las relaciones interpersonales. La empatía es una herramienta que nos permite ponernos en el lugar de la otra persona, poder reconocer tanto nuestras emociones como las emociones del contrario, y además nos permite y nos da la oportunidad de adaptarnos socialmente. Por consiguiente, la ausencia de empatía repercute tanto en la vida de la persona que carece de esta autoestima como en la vida de todas las personas de las que se rodea, generando una enorme inestabilidad, problemas a la hora de relacionarse y sobre todo de adaptarse socialmente. En el caso de aquellas personas que carecen de empatía, normalmente es el entorno quien les hace que tomen conciencia de esta pérdida, de este déficit, siendo realmente muy complicado que las personas que carecen de empatía puedan llegar a comprenderlo y sobre todo lo más complicado es que sean capaces de manifestar su predisposición para mejorar y para trabajar esto, porque cuando tú dices a una persona que no tiene empatía y realmente no lo tiene, esta gente suele sentirse realmente atacada y comprendida. Las personas narcisistas no tienen empatía, se mantienen siempre concentradas en sí mismas y pretenden ser ese eje sobre el que realmente gira todo a su alrededor. Lo que hace que estas personas no sean capaces de percibir todas aquellas emociones, esas necesidades o realmente los problemas que tenemos las personas con las que nos relacionamos con este tipo de personas o que están en nuestro entorno. Las personas narcisistas son incapaces de salir de su egocentrismo, mostrar emociones sinceras y, por supuesto, son totalmente incapaces de detectar cuáles son las emociones de los demás y ya ni que hablar de que son totalmente incapaces de ponerse en el lugar de otras personas. La ausencia de empatía no es una característica que esté presente únicamente en el trastorno de la personalidad narcisista, sino que lo hace también en otros trastornos psicológicos como sería el TLP, trastorno límite de la personalidad, o en el trastorno antisocial de la personalidad. Pero además, déjame decirte que estamos cada vez más sumergidos en una sociedad que tiende al egocentrismo y al egoísmo, y que por consiguiente es cada vez más frecuente que las personas no es que carezcan directamente de empatía, sino que tengan un nivel bastante mínimo de lo que es la empatía. Y es muy normal que haya bastantes personas en la sociedad que puedan tener rasgos narcisistas o incluso tener una baja empatía sin necesidad de tener rasgos narcisistas. ¿Cómo son entonces las personas que no tienen empatía? Pues bien, a continuación te voy a enumerar una serie de características que te van a ayudar a identificar a las personas que no tienen empatía. La primera es que son personas muy preocupadas por sí mismas, tienden a ser personas realmente egocéntricas. Sus miedos, sus deseos, sus necesidades, sus puntos de vista son realmente lo único que importan cuando te relacionas con una persona de estas características. Y es que cualquier situación que se presente va a ser vista siempre desde su perspectiva, desde su punto de vista, siendo realmente este el único válido, no les importa el punto de vista que tengamos los demás. Por eso, intentar que se preocupen por ti a través de insistencia, demandas, chantajes, al final lo único que conseguimos es hacerles entrar en una grandísima ira que cargan contra nosotros. La segunda característica es que tienen muchos prejuicios, tienen la costumbre de catalogar y etiquetar las acciones de los demás, e incluso, lo que es peor, etiquetan a las personas en sí. El hecho de que sean de esta forma de tener ideas tan fijas les hacen generalizar mucho en todas las acciones que verbalizan, del estilo a todos los hombres son iguales o todas las mujeres conducen fatal los coches, etc.
La tercera sería que tienen una gran desconfianza, y es que el hecho de ser incapaces de ver al otro como una persona igualitaria le impide pues poder confiar en las buenas intenciones que tenga la otra persona, siempre desde un punto de vista funcional. La siguiente característica sería que son personas muy desconfiadas, y es que el hecho de no poder considerar a la otra persona o verla desde un punto de vista igualitario les impide que puedan confiar en las acciones, en los sentimientos de esa otra persona, o el ver de una manera altruista todas aquellas acciones que una persona suele llevar a cabo con otra. Esto tenéis que saber que no deja de ser un reflejo de ellos mismos, puesto que como ellos son personas que no son de fiar, proyectan esta desconfianza hacia los demás. La siguiente sería que tienen una gran dificultad para profundizar en sus relaciones. Para las personas que no tienen empatía, el resto de personas con las que se relacionan son puros objetos, nos ven como puros objetos que tenemos la misión de suplir o de cumplir, satisfacer una necesidad que ellos tienen en un momento determinado. Pero lo que es en un plano más a nivel afectivo, no saben desenvolverse y no profundizan en sus relaciones, y en aquellos casos en los que la otra persona intente profundizar en sus relaciones, tienden a sentirse verdaderamente incómodos y en muchos casos les genera rechazo y tienden a evitar el contacto. La siguiente sería la incomprensión, y es que el hecho de que sean incapaces de ponerse en el lugar de los demás dificulta mucho que puedan comprender las acciones, las reacciones de las demás personas y sobre todo el efecto que pueden generar las acciones que ellos llevan a cabo sobre las personas con las que se relacionan. Por eso es muy común que puedas ver cómo estas personas presentan una gran frialdad sobre aquellas emociones o aquellos sentimientos que hayan podido generar sus acciones en ti. No pueden comprenderlo. Si han dicho una palabra y te han hecho daño con ella, no llegan a comprender que han tenido la culpa, intencionada o inintencionadamente, de hacerte daño. Otra característica es que se relacionan con una ausencia total de tacto a la hora de relacionarse, hablar o comunicar con los demás. El no concebir, por ejemplo, cómo pueden sentirse las otras personas les hacen que tengan dificultades, como por ejemplo no tienen esa asertividad que tenemos el resto de las personas, y pueden llegar a dañarnos a las personas que nos relacionamos con ellos, incluso sin ser conscientes de ellos, como te he comentado anteriormente. Relacionado con lo anterior, te diré también que tienen muchísima dificultad para resolver conflictos. Y es que la incapacidad de ponerse en el lugar de otras personas les lleva en muchos casos les conduce a estar en situaciones en las que deben afrontar conflictos que verdaderamente no comprenden, y esto les genera una enorme frustración, pudiendo llegar incluso a casos mucho más extremos en los que quieren resolver estas situaciones y el no poder les lleva a mostrar una enorme agresividad. Los narcisistas se pasan la vida tratando de llenar un tremendo vacío emocional infructuosamente, y es por eso que caen con bastante frecuencia en conductas muy sórdidas y verdaderamente inaceptables. Déjame decirte entonces una vez más que las personas narcisistas no tienen empatía, carecen totalmente de ella. Eso sí, quiero que tengas claro que un narcisista sí que puede, y un psicópata pueden llegar a simular empatía. Pero el hecho de que imiten cómo es la empatía que puede mostrar una persona normal no quiere decir que verdaderamente la sientan y la experimenten, ni sean capaces de ponerse ni en tu lugar ni verdaderamente en el de nadie. Una persona narcisista ni quiere, ni le importa, ni puede ponerse en tu lugar para saber lo que sientes, el daño que te hacen o cómo piensas. Esto no va a ocurrir jamás. Sí que quiero darte unas pinceladas de que hay un tipo de empatía que sí que puede sentir o puede llegar a experimentar una persona narcisista, y es la que se conoce como empatía fría o empatía cognitiva, pero nunca va a experimentar la empatía emocional, que es la que nos solemos referir normalmente. Y para aquellos que tengan dudas, bueno, seguro que haré otro vídeo al respecto, porque creo que es un tema bastante interesante.
La dimensión fría de la empatía se refiere a aquel ámbito de la empatía que nos permite conocer lo que sería el mapa emocional de otra persona, pero sin llegar a conectar afectivamente con ella. Nos permite, por tanto, tener una perspectiva estratégica de los demás, saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus sensaciones y modos de afrontamiento. Nos permite conocerlas, pero no nos lleva a ponernos en el lugar del otro. Debido a esto sí que hay narcisistas, no todos, que pueden saber cómo te encuentras, o saber perfectamente cómo te afectan sus acciones, pero es que verdaderamente les da igual. Lo conocen, lo pueden conocer, pero les da igual. Bueno, espero haberte aclarado un poco la duda con respecto a la empatía y los narcisistas. La empatía emocional me refiero, o sea, esto quiero que te quede claro, que un narcisista jamás va a tener empatía. De hecho, es una de las características definitorias que aparecen en el DSM cuando hablamos de narcisismo, ¿vale? O sea, el diagnóstico oficial. Y es una característica típica de narcisistas y psicópatas. Pero sí que hay una especie de, o sea, un tipo de empatía que sí que pueden llegar a experimentar, que es la empatía fría, como ya te he hablado. Te hablaré más adelante porque sé que esto te ha generado un poco de duda seguramente. Pero nada, quédate con que los narcisistas no tienen empatía. Ya sabéis que siempre lo que hay que llevar a cabo es un estricto contacto cero y sin más, bueno, te invito a que me dejes en los comentarios tus sugerencias, que compartas el vídeo, que te suscribas al canal y sin más te mando un beso muy grande y nos vemos la semana que viene. ¡Mua!